networkc.w.world desde California, Argentina, República Dominicana, Salvador, Guatemala, México y expandiéndonos para llevar el nombre de Jesucristo a las naciones y sea proclamado el mensaje de amor, el mensaje de salvación. WhatsApp 6616 23 58 39. Qué bueno es nuestro Señor. Aleluya. Damos gracias por un día más que el Señor nos permite estar por acá este maravilloso sábado. Así que nosotros tenemos en el día de hoy un invitado especial en nuestro segmento Escuchando a los Pastores. Y como ya habíamos mencionado previamente, vamos a tratar un tema muy interesante y que entiendo que está, ¿verdad?, en actualidad, que es la iglesia y los medios de comunicación. Y ya tengo por acá a nuestro invitado, el pastor Miguel Luperón desde New Jersey. Él nos saluda en esta tarde. Bendiciones, pastor. Bendiciones abundantísimas, amada. Dios bendiga a todos en esta estación y el enlace a través de estos medios, llegando a tantas personas. Un abrazo grandote de su hermano pastor Miguel Luperón. Aquí estamos para compartir lo que hoy tenemos en agenda. Creo que será muy interesante y es importante que usted no se lo pierda. Amén, así es. Entendemos que en este tiempo que estamos viviendo, donde, verdad, hemos tenido algunas limitaciones a raíz de lo que es el COVID-19, ha incrementado el uso de las redes sociales que son partes de los medios de comunicación. Por eso es importante tratar este tema para que la iglesia sea orientada. Y para esto tenemos a nuestro hermano pastor Miguel Luperón, que va a hacer uso ahora de este tema. Así que preste atención, comparte esta transmisión que será muy edificante. Adelante, pastor. Bueno, reiterando nuestras bendiciones y salutaciones a todos los hermanos que obviamente le están dando continuidad a esto que vamos a estar compartiendo. Y este tema, bueno, como dirías, conversando con los pastores. Y creo que para nosotros es muy significativo lo que esto ha significado. Y como bien decía nuestra amada Giselle, con referencia a lo que ha traído con relación al COVID-19, que no todo ha sido negativo, obviamente ha traído una parte fundamental y es explorar nuevas alternativas para tratar de hacer lo que estamos llamados a hacer. Una nota que es fundamental es lo que establece el apóstol Pablo en Hebreos, capítulo 1 y verso 1, donde establece y dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, nos habla a través del Hijo. Ya tan solo esta sola nota explicativa de lo que ha sido el gran comunicador, que es nuestro gran Dios y Señor, Él ha querido comunicar. Así es que si vamos a hablar de la iglesia y los medios de comunicación, pues hemos de estar claros que nuestro Padre fue el precursor de todo lo que tiene que ver con la nota comunicativa. Esto a razón de que primero habló, luego entonces permitió que se escribiese, pues obviamente trató con Moisés e igual con otros para que se escribieran. O sea, que en el orden particular ya los medios de comunicación, pues el Señor mismo, pues lo utilizó en su forma natural. Por lo que nosotros hoy, al día de hoy, pudiéramos estar claros que estamos como creyentes compelidos, entiéndase obligados, para tratar al mismo tiempo de interpretar cuál es la naturaleza propia de la iglesia. Ya que como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 y verso 15 establece que la iglesia es columna, apoyo y baluarte de la verdad. Pues obviamente creo que como hasta el día de hoy han hecho las estadísticas a nivel global, que la iglesia sigue siendo hasta el día de hoy uno de los medios e instituciones más creíbles a nivel mundial. Por lo que independientemente de los desmanes que se hayan producido en el curso de la historia en algunos representantes de la iglesia, sigue siendo hasta el día de hoy el medio más creíble. Por consecuencia, entender que la naturaleza, responsabilidad de la iglesia con el orden de su visión es la de comunicación. Por ello, nosotros fuimos convidados con nuestro maestro Mateo 28 para que anunciásemos el evangelio. Ojo, nos recomendó, digamos, nos sentenció y nos responsabilizó la diseminación y comunicación del evangelio. Por eso es que el evangelio es una buena noticia. Ojo con ello. Si es una buena noticia, pues demanda entonces que esta sea comunicada. Por lo que el tema del día de hoy creo que es muy atinado
y por lo que doy gloria al Señor y bendigo la vida de tuya, mi hermana, por dejarte conducir por el Señor para que pudiéramos nosotros tratar este tema y al mismo tiempo pues a llevar un poquito de luz y consecuentemente hacer una parte confrontativa, valga decir esto, porque se demandan estos detalles. Ahora, primero pensemos qué es la iglesia. La naturaleza de esto, en hebreo diríamos que la palabra iglesia sería acuajado, como diría, se señalaría. Para el contexto griego sería eclesia, pero quiero hacer ¿cómo llama? Quiero desmontar la eclesia desde su parte analógica griega. Ek es sin o fuera de, que es un prefijo. Y eclesia, que viene a ser la parte sustantiva, que viene de eclesis, kletos también, que habla de llamado, pero al mismo tiempo la construcción entonces de eclesia es la que sale fuera, no la reunión de los, hay un error en traducción de algunos textos teológicos que he visto por ahí, obviamente. No pretendo hacerle la corrección a los textos porque independientemente del ejercicio teológico que hacemos por estos más de 30 años, es importante que entendamos que la iglesia es la que está llamada a salir fuera, pero ¿a qué? Está llamada a salir fuera a hacer la comunicación. Sin embargo, al producirse el error de la reunión de los, que es la palabra que traduce reunión de los es sinagoga, y nosotros no somos sinagoga, somos iglesia, eclesia, la que sale, la que fue llamada para que salga afuera, no para que se enclaustre en cuatro paredes. Por ello, hasta donde esto, para poder hacer una comunicación del evangelio, tenemos que hacerlo fuera de las puertas, tenemos que hacerlo fuera de las cuatro paredes. Y esta es la gran invitación que el Señor nos hace. Entonces, reitero, el evangelio es comunicación, el evangelio es hablar, el evangelio es comunicar las buenas noticias infalibles de lo que el Señor pues ha apuntado. Y nosotros entendemos que esto es fundamental para poder entonces dar a conocer lo que es la verdad del Señor sostenida en su santa palabra. Haciendo pues orden y uso de esto, y cuando pienso en los medios de comunicación, me gusta esto porque como comunicador que soy, y por los años que llevamos haciendo comunicación a través de la radio en República Dominicana, televisión también en su momento, pues coprodujimos, sería la palabra correcta, por unos años, un programa televisivo de corte social, pero siempre con un ribete teológico, cual es mi campo. O sea, no me desmonto de allí porque Dios nos ha permitido ser esta parte de compartir la teología por nuestros años, desde nuestros 16, 17 años a la fecha. Entonces, nos toca obviamente tratar y hablar con esto. Entonces, cuando pensamos en lo que es medio de comunicación, son esas vías habilitadas, posibilitadas por el Señor, para que esta verdad, pues obviamente se dé a conocer. Ahora, ¿qué es comunicación? Me gusta una definición y aquí la manuscribí, que es la dinámica de expresar un proceso armonioso de ideas que no riñan. Aleluya, me encantó esta definición. Entonces esa es la idea o la dinámica de expresar ideas que no tengan riña, que no tengan conflictos. Porque obviamente existe la falta de comunicación, o como diría alguien por allí, la falta de comunicación. Donde no hay comunicación reina la confusión. Por ello es que precisamos entonces tratar de ser buenos transmisores. Por eso, como decimos a veces en nuestras conferencias de comunicación, que no es el que más habla el que mejor comunica, porque hay gente que habla mucho, pero comunican poco. Entonces es fundamental el que nosotros podamos hacer una comunicación clara, fluida, diáfana, si se quiere, para no tener ningún tipo de dificultad. Entonces hago nota, el Señor en su interés, primero nos creó como seres comunicativos. Si nosotros pensamos en lo que fueron aquellas comunicaciones que se dieron anticipadamente en la prehistoria, ¿verdad? Que tenemos lo que son esos escritura cuneiforme que encontramos en las cavernas, por lo menos los que hemos ido a algunos puntos históricos en nuestro país, miramos algunas pictografías que también pues allí se dieron. De hecho, se establece que entre los sumerios es donde se inicia esta parte de lo que es el tipo de escritura y que consecuentemente pues se va desarrollando en el curso del tiempo. Hablaba en un momento de que definitivamente el Señor como el gran comunicador y el ser humano con la necesidad de comunicarse por esa facultad con la que el Señor nos ha equipado, pues hemos tratado de ir desarrollando las vías y medios de comunicación. Antes se hablaba de que las comunicaciones tribales se hacían a través de humo, de una tribu a otra se comunicaban a través de, ese es un medio de comunicación. Otros eran los tambores,
Luego llegaron los que son los correos, que no eran más que personas de a pie que llevaban un mensaje de un pueblo a otro, y así se hacía. Para el caso cuando muere el César romano, se tardó prácticamente unos años, más de un año, que todo el imperio conociese el deceso o muerte del romano, y esto a razón de que se corrían a través de caballos y le pasaba el mensaje a otro, pues así se daba. Y era lo que se conoce también para el contexto sagrado como la comunicación oral. Sepamos que la Biblia no se empieza a escribir inmediatamente, sino que primero se comunicaba de persona a persona. Recordamos que esto el Señor lo comunicó y se lo estableció a los hebreos. Deuteronomio capítulo 6, verso 6, pues establece y dice: estas palabras que yo te mando, meditarás en ellas cuando te levantes, cuando te acuestes, hablarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Y esto hablaba de lo que era la comunicación verbal que se iba produciendo. Luego el Señor inspira para que se pueda registrar el manuscrito, ¿verdad? De aquí son los escribas, para poder escribir y hacer registro plasmado de lo que es el texto sagrado, la idea, intención divina. Por eso es que es importante el que nosotros podamos básicamente apuntar en este contexto sentido. Ya cuando en 1450 Johannes Gutenberg, o Juan Gutenberg, como dirían algunos, pues hace lo que es la invención de la imprenta, que es donde se publican, a partir de entonces empiezan a publicarse libros en masas, y esto en el caso de la masificación de lo que es la escritura o los libros para el orden de detalle. En el caso de la Biblia, el libro más antiguo impreso, el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia del oso, como se conoce. Entonces, ¿hasta dónde esto? Y es importante que miremos que los libros estaban todos recluidos en un lugar llamado biblioteca. O sea, la información estaba encerrada, la información estaba guardada. Esta comunicación, para poder accesar a ella, había que ir a ese lugar. Esto, pues, yo digo, estoy haciendo esto como quizás a modo de hacer una panorámica en el corte histórico para adentrarnos y a contemporaneizar lo que queremos tratar pues a esta hora. Y esto es fundamental. Recordamos que cuando se empiezan a dar pues estas notas y vías de comunicación, pues empiezan a desarrollar la comunicación terrestre. Recordamos que decía ahorita que se hacía a través de los caballos, o por las carretas o las diligencias. Luego entonces se empieza a inventar lo que es el telégrafo en algún detalle. Luego se empieza a hacer lo que son los viajes a través de barcos de vapor. Luego empieza lo que es la ferroviaria. Dentro de todos estos desarrollos para hacer vías de comunicación, y obviamente eso al mismo tiempo dinamizar lo que es la parte de la economía, porque obviamente eso se trata que tiene que ver con el poder. Para cuando ya pensando en la nota de lo que se establece, que en 1876, cuando Graham Bell pues inventa lo que es el teléfono y estos telégrafos, pues la gente pues estaba queriendo cortar distancia. Obviamente al principio no fue tan fácil, fue un poquito difícil por los hermanos Wright con el asunto del aeroplano, que alcanzó, creo que fueron ni menos de 1 kilómetro. Hoy día, mire, yo estoy acá viajando casi más de 4,000 millas para llegar acá a los Estados Unidos desde mi país, República Dominicana, pues habla obviamente de esto. Entonces seguimos, ¿verdad?, considerando detalles de lo que ha sido la invención, detalles. En República Dominicana, para ser específico, cuando se instauró la primera radio, que fue para 1916, con la primera intervención norteamericana, justamente con los restos de una embarcación americana, Hatton pues crea lo que es la primera radio de mi país. Y esto es interesante porque la radio pues ha experimentado grandes evoluciones y revoluciones en el curso del tiempo. Igual así como fue aquella semana aniversaria que se le llamó a la inauguración de la primera televisión a color que se desarrolló en 1950 en República Dominicana. Pues estoy hablando de mi parte como comunicador, y obviamente pues uno que tiene que manejar estos detalles. Pero todo esto habla del gran sentido. Usted preguntará: pastor, usted se está hablando mucho de comunicación, déme un chance que vaya por la iglesia en un momento. Yo sé que algunos están medio desesperados, pero déme un chancecito. Entonces esta es parte fundamental. Vean, pero es interesante y ver que cuando nosotros pensamos en lo que es la Internet, obviamente la Internet ha jugado un papel fundamental e increíble en lo que es la diseminación del evangelio. Hoy, cuando de momento uno mira y observa, antes teníamos la radio y uno prefería, y esto obviamente estoy hablando en este caso ya desde esta parte de la historia. Cuando yo recibo a Jesús hace más de 34 años, que ver cristianos en la televisión, eso era como quimérico,
un sueño inalcanzable, así me entienden mejor. Sí recuerdo que, por ejemplo, en nuestro país se producía lo que se llama Cine Club Cristiano, que fue en la década de los 80 con el pastor Sonny Caro, hoy en la presencia del Señor. Todos los que tenemos esos tiempitos en el Evangelio, recordamos esas maravillosas películas cristianas que eran un toque de queda en el país. O sea, el Evangelio pues ha tenido intenciones. Recordamos estos detalles. De hecho, la radio dominicana cristiana, recuerdo la más viejita, era Alfa y Omega. Alfa y Omega del pastor Morel, que la primera transmitida, la 92.9, hoy Pura Vida, que luego entonces en la parte que culminante de su vida la vende a José Esteban y nos dio dolor el que esa emisora se haya cerrado, que ya ha pasado de ser cristiana a ser una emisora en conversa, que era Manía, y que luego entonces, que era por la bendición del Señor, el Señor José Esteban llega a la presencia del Señor, recibiendo a Jesús como Salvador, pues la santifica una vez más y la convierte en hoy, lo que hoy es Pura Vida. En el 85, recuerdo que nosotros pues estuvimos asistiendo en algún momento, 86, a principios de 86, para ser específico, a la Voz de la Verdad, que estaba justamente en la San Vicente de Paúl, allí, que Voz de la Verdad, que luego se convierte en cristocéntrica, ya me veo por dónde vamos. Hoy es Radio Impactante, que fue la primera, bueno, no la primera emisora en la que yo tuve ejercicio fue en Radio Ven, de mi pastor Ezequiel Molina. Luego Radio Revelación, de cual fui director por más de 3 años, director de programación. Esta emisora Radio Impactante, pues yo fui el primer locutor en dominicano, ya cuando la adquiere el pastor Andrés, me va ahorita el apellido. La nota es que definitivamente la radio pues significó y ha significado mucho. Ahora, ¿dónde yo quiero arribar con todo esto? La parte decía de la velocidad con que se producen. Cuando el Internet pues empieza a desarrollarse para 1960, que es entre la Armada, el Ejército de los Estados Unidos, ya con la presencia del presidente Bill Clinton, pues se da a conocer en 1980 y se hace lo que es la parte comercial de la Internet. Esto es fundamental porque nos ayuda mucho a comprender. Primero, señores, hay que estar claros y préstenme un poquito de atención. Cada segundo, 98 millones de personas están buscando algo en Google. Óigame esto, 98 millones de personas cada segundo está buscando algo en Google. Y 250 millones de personas se conectan a YouTube diariamente. El 77% de las personas, esto es un orden estadístico, estudios que se han desarrollado, el 77% de las personas están en líneas en estos momentos justo. Calcule, 77 millones de personas, 77%, perdón, de las personas están conectados. Y somos 7.5 billones de personas en el planeta. Ojo, 7.5 billones, no millones, billones de personas en el planeta, y el 77% en la actualidad está en línea. ¿Dónde entonces quiero yo pues arribar con todo esto? Es para decirle a usted que hoy la información ya no hay que irla a buscar a una biblioteca. La información hoy la gente la porta consigo, la información se ha hecho portátil, la información está servida en estos momentos justos. Por ello es importante que nosotros pues entendamos la dinámica de la responsabilidad que como creyentes pues nos asiste. Obviamente, como decía Isel ahorita en el orden de apertura, la covidianidad nos hizo explotar lo que son los medios de comunicación. Pues las iglesias, en la mayoría, tenían servicios centrados en sus 4 paredes, o sea, eso contraviniendo lo que es la parte del evangelio, que es justamente salir, de la iglesia, que es la que sale fuera para hacer lo que es el anuncio del reino de Dios. Entonces el COVID, pues en lugar de enclaustrarnos, lo que justamente hizo es que se cumpla la naturaleza de lo que es la iglesia. Y si pienso, como dije, que iglesia en hebreo es cuajada y se llama congregación, básicamente los que caminan, como se le traduce al español del idioma hebreo, pues estos caminantes, este pueblo que caminaba por un llamamiento divino de la tierra de la esclavitud a la tierra de la promesa, pues justo en este trayecto, camino y vía, pues el Señor trató con ellos. Ahora, ¿dónde quiero que nosotros pues nos ubiquemos? Sabemos que existen tantas emisoras, no tengo el número ahora de cuántas emisoras existan en República Dominicana. Cuando hablo de emisoras no me estoy refiriendo exclusivamente a emisoras cristianas, porque recordamos que antes no existían emisoras cristianas. Para 1963, cuando surge lo que es el Ministerio Radial, la Batalla de la Fe de mi pastor Ezequiel Molina, fue arrendado en Radio Pueblo, una emisora inconversa, y gloria a Dios
que le rentaron a mi pastor y que luego entonces se convierte en lo que es un bloque cristiano y luego se convierte en una programación cristiana, y así fue evolucionando porque la batalla de la fe justamente fue creciendo, y tengo que hablar de esto porque para mí es el referente, y doy gloria a Dios por mi pastor Ezequiel Molina Rosario y por la batalla de la fe. Entonces, hay que estar claros con que definitivamente nos hace falta a nosotros tratar en el orden específico de interpretar el gran desafío que tenemos por delante. Por delante. Porque, ¿qué quiero decir con todo esto? Esto es de que definitivamente antes era satanizado el creyente cuando se matriculaba en la universidad. Tan solo esto. A mí me dijeron, bueno, que el que estudiaba en la universidad se convertía en un ateo. Y obviamente hoy tenemos tantos cristianos estudiando comunicación social, y tenemos muy buenos locutores. Hoy tenemos lo que es un congreso de comunicadores como se celebra aquí en la Florida, que se llama COICON. Entonces estamos hablando de este gran detalle, estamos hablando de emisoras que están produciendo, iglesias que están produciendo, concilios que están produciendo televisión y están produciendo radio. Quiero dar gracias a Dios por esto, porque hay un esfuerzo sostenido de querer hacer cosas, pero al mismo tiempo entiendo que el gran desafío que tenemos por delante son dos. Decía en estos días a un comunicador, escritor, maestro y pastor, un colega amigo, el pastor Tomás Gómez Bueno, un tremendo comunicador, periodista, columnista de uno de los diarios más prestigiosos de nuestro país. Le decía que necesitamos y precisamos de que le vemos lo que es una pastoral de formación de comunicación en la República Dominicana. Bien que existe ADOCOC, que es la Asociación de Comunicadores Cristianos. Esto no está mal, esto está bien, pero el asunto está porque desafortunadamente en los medios de comunicación se están dando, proyectando personas con poco conocimiento, primero, de lo que dicen las escrituras, y segundo, con nada de conocimiento de lo que es la parte comunicacional. Entonces, esto habla de una flaca representación de lo que es el evangelio. De hecho, el predicador, como diríamos en griego, el keruso, que es aquel que anuncia como heraldo, es como traduce del griego al español. Tiene que ser alguien que obviamente cuente con, como diría Martín Lutero, con las 9 características de todo un buen predicador. Y ello es importante, ¿por qué? Porque estas 9 características pues entrañan el conocimiento, entrañan tener buena voz, tener esos detalles. Y obviamente alguien me diría, bueno, pastor, usted es comunicador, usted es teólogo. No, la nota es que yo no estoy pensando en función de Miguel Luperón, yo estoy pensando en función de lo que nosotros queremos servir para que la gente conozca al gran Dios y Señor que nosotros servimos. Entonces entendemos en este caso y sentido que la preparación es a la que nosotros estamos llamados. Pues igual necesitamos trabajar lo que es la parte de contenido, porque muchas veces, como diría alguien por allí, nosotros estamos trabajando entre lo que es la parte del proselitismo, o sea, que alguien venga y sea parte de mi congregación. Yo soy el pastor y fundador del Ministerio Cristiano Remanente Fiel, República Dominicana, y tanto acá en New Jersey. Pues la verdad es que no es el asunto. Nosotros tenemos que trabajar necesariamente para que el reino de Dios se expanda. Y como diría aquel gran comunicador llamado Juan Bautista, y aún nuestro propio Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Fue la gran comunicación. Ahora, ¿cómo se va a acercar? A través de los medios de comunicación. ¿Cuáles características tendrá este evangelio que nosotros vamos a presentarle a la gente? ¿Será un evangelio marcado dentro de lo que son nuestras prerrogativas dogmáticas? Y cuando hablo del dogma, no estoy hablando del dogma en función de interpretación y exégeta, que es la interpretación caprichosa de un concepto bíblico para que diga lo que yo quiero, que es diferente, ¿verdad?, a lo que es la exégesis, que es la interpretación correcta del texto sagrado. No es esto. Estoy hablando de la dogmática desde el contexto del sistema de doctrina que a veces nosotros creemos conciliarmente hablando o congregacionalmente hablando o en este contexto sentido. Estoy hablando en el orden específico de este marco de señalar, pero dentro de la teología dogmática que los teólogos entendemos bien, que es enseñar la doctrina bíblica, no la particular o personal o congregacional, y mucho menos conciliar. Desde este contexto, que tenga un contenido, pero que al mismo tiempo entendamos que el hombre tiene una triparticidad, explico, espíritu, alma y cuerpo. Generalmente estamos predicándole al espíritu, alimentando el alma, motivando el alma, pero se nos olvida el cuerpo, se nos olvida la parte emocional del individuo, se nos olvida que el hombre es un ser con grandes necesidades. Entonces necesita dirección, necesita ser conducido, necesita estar, ayudarle obviamente a poder explotar y a crecer
en el orden de su parte espiritual. Recuerdo primera carta a los Corintios, cuando Pablo habla allí a estos hermanos, en el 15:58, él dice, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Pero me detengo solo un momento para apuntar esto. Obviamente dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sí, la parte conclusiva del texto, pero la nota es, estén, primero que dice, firmes. Habla de lo incólume, lo vertical, esta parte sólida que deben estar en el orden de nuestras estructuras, pero al mismo tiempo dice firmes, pero dice constante, hablando ahora de esa dinámica permanente, pero luego dice creciendo. Y recordamos que solo se crece cuando se está saludable. Entonces, el asunto está donde nosotros vamos a conducir, obviamente, esta parte para poder ir creciendo. Porque, ok, digamos que comencemos con algunos errores, comencemos dando traspiés, pero estamos llamados y compelidos, obligados, si se quiere, para que nosotros podamos crecer de forma integral. Pero solo puede crecer lo que está saludable, solo puede crecer lo que está sano, pero también en el orden dinámico de lo que se quiere. Entonces el hombre es un ser de espíritu con alma, espíritu y cuerpo, y cada uno de esos debe ser trabajado. Por ello, si un contenido vamos a tener nosotros a través de los medios de comunicación, tienen que ser versados en esa dirección. Que no solamente le llevemos una palabra, como hoy día todo el mundo es portador de una palabra, Dios mío, cuántas personas hablando una palabra. Ahora el asunto está en hecho, cuántas gentes están completamente preparados. Recordamos que el texto sagrado, Pablo dice al joven pastor Timoteo, 2 Timoteo 15, procura con diligencia. Me encanta que le encomia, le motiva, le habla de la premura, o sea, de la preparación, de la persistencia y consistencia. Procura con diligencia presentarte. También tiene que estar presentable. No podemos traer a los medios de comunicación un evangelio que no tenga una presentación, que no tenga una adecuación de lo que el caso invita. Y luego dice aprobado. Y me gusta porque la palabra aprobado en griego es dokimo. En español es aquello que es pasado por el fuego para demostrar que es correcto o fue correcto el material utilizado para su creación. O sea, el Señor está diciéndonos algo a través de lo que le dice el apóstol al pastor Timoteo, y es de la necesidad de nosotros sepamos que tienen que ser pasados por fuego. Los procesos tenemos que pasarlos necesariamente, y a veces veo gente con dolor diciendo estoy pasando por procesos. Cuando a mí me dice alguien está pasando por proceso, yo lo felicito. Si está pasando por un proceso, la palabra proceso viene del latín y significa medio. Mira, estoy hablando de los medios de comunicación. Medio, vía o camino por el que se hace pasar una cosa para que sea mejor o que alcance un grado superlativo. Mire qué interesante. O sea, que el proceso es algo que a ti te conviene. Ahora, cuando alguien está pasando por el proceso y entra en crisis, la crisis es la elección suya frente al proceso. Es lo que uno decide. Uno decide entrar en crisis porque no entiende el proceso o simplemente da gracias a Dios aunque no lo entienda. Entonces, el medio de comunicación, nosotros tenemos que vender esta parte. Que estemos preparados, que estemos presentables y que tengamos esos detalles. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cuál va a ser digamos aquí, el canon, la tabla, la regla para medir que algo esté a lo correcto? Lo primero que tenemos que reiterar que a veces alguien tiene ciertas actitudes y queremos colocarlos en el medio. A veces tenemos gentes que se le escucha un buen timbre de voz, como se nos vendió en el pasado, que los locutores eran tipo, bueno, hoy en la presencia del Señor, estamos hablando del decano de la comunicación cristiana, que lo fue nuestro hermano hoy Ciprián Hamburgo, el padre de Wendy Ciprián. Ese fue el decano, el que todos teníamos necesariamente que obviamente acuñar las recomendaciones que Ciprián Hamburgo pues nos dio para uno poder hacer la comunicación de una forma, primero que todo, más inteligente y segundo, más a la altura de lo que se demanda de un comunicador. Y este timbre de voz grave, que mucho se veía, hoy día hay gentes que tienen un buen timbre de voz en este contexto sentido, pero no necesariamente son comunicadores. Entonces es importante que nosotros pues tengamos, primero en las congregaciones tenemos tanta gente preparadas, tantas gentes con unas diferentes vertientes de lo que es el campo del conocimiento. Tenemos mercadólogos, tenemos terapistas, tenemos psicólogos, tenemos maestros, tenemos ingenieros, tenemos abogados, tenemos médicos, etcétera. Todas estas notas pueden ser, o todas estas personas con estas aptitudes, note que me puse aptitudes con P,
habla de preparación, ¿no? Y que tenga las actitudes, que habla de la manifestación, ¿verdad? O desde esas actitudes de manifestación. O sea, ¿cómo va a manifestar este conocimiento? Bueno, si tiene las aptitudes de preparación y tiene las actitudes de comunicar o manifestar, esas son las personas correctas para empezar a hacer lo que entonces se convertiría en una agenda sistemática de instrucción y capacitación. Pero obviamente no puedo desdeñar o dejar de lado lo que es la parte de la preparación teológica. Hoy día tenemos personas que están inscritos en seminarios, en universidades. Por lo menos a mí me encantó que allá en la universidad donde estudié teología, obviamente yo me gradué en el 90 en el seminario, 1990. 19 de julio de 1990 me gradué en el seminario de teología en el Gamaliel, donde impartí clases por 10 años hasta el 2000, cuando me retiré de allí. Luego me matriculé en la Universidad Nacional Evangélica y ahí veía adolescentes jóvenes estudiando teología y a mí eso me inspiraba. Me decía, gracias a Dios, no todo está perdido, porque tenemos jóvenes que en lugar de irse a matricular en una carrera para quizás garantizar y asegurar su futuro económico, están estudiando las escrituras. Esto me agradó y me encantó ver, inclusive cuando me tocó impartir clases en la UNEF, allí por lo menos como maestro sustituto, por un año estuve dando clases en UNEF. Veía muchos jóvenes también estudiando teología y esto me encantaba por la necesidad de saber que estos teólogos van a comunicar de manera correcta el texto sagrado, no a capricho. Siempre dije, y desde que empecé a enseñar teología en el 87, recuerdo que decía, muchos aprendimos de buena fe, pero no de conciencia. Así es que si vamos a hacer una comunicación del evangelio, qué bueno es que lo hagamos conscientes, como lo dijo el apóstol a Timoteo, que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Porque, reitero, los medios de comunicación, tanto televisivo, radial y a través de las redes sociales, como dije hace un momento, 98 millones de personas cada segundo está buscando a través de Google. Qué bueno es que de repente se encuentre con un servicio en línea. Qué bueno que se encuentren a través de YouTube, que son 250 millones de personas al día que están buscando en YouTube, que encuentren nuestros servicios, que encuentren nuestras prédicas, nuestras conferencias. Pero qué bueno que esas prédicas y esas conferencias pues tengan primero la altura, tengan el lenguaje, tengan el conocimiento, tengan estas notas que son fundamentales para que la gente pueda quedarse cautivo allí y quiera continuar oyendo más de lo que Dios permite que podamos compartirles. Por ello es que reitero una vez más la necesidad. De hecho, en nuestra escuela de liderazgo, tenemos una escuela de líderes, hablamos que es preciso que los líderes crezcan de forma sistemática. Obviamente hablo de la sistematización del crecimiento porque esto habla de manera significativa, valga señalar y apuntar acá, en el hecho de cuál va a ser entonces la visión que se va a seguir, cuál va a ser la línea en el orden de proyección, cuál va a ser el sentido para poder lograr el que las personas quieran pues hacer parte de nuestra estructura, quieran hacer parte y ver que el evangelio no es como lo vendimos. Ojo con ello, fuimos responsables de vender un evangelio para personas. No quiero ser no quisiera usar el peyorativo, pero permítanme, por favor, y perdónenme. Nosotros fuimos responsables de vender un evangelio para brutos. Y lo explico. Cuando llegaron los primeros misioneros a República Dominicana, recuerdo, si pienso un tanto, ¿verdad? Digo recuerdo porque por las notas de lectura, no porque estaba en la tierra para este momento, que llegaron los primeros misioneros adventistas que llegaron a principio de 1800 a República Dominicana por la parte norte, Puerto Plata, para ser específico, o que llegó la primera intención de evangelización, que fueron los ecuménicos, el movimiento ecuménico que se celebraron entre los adventistas, metodistas libres y los menonitas, que fundaron entonces en 1850 y tanto la primera iglesia evangélica dominicana, que se le dio estructura para darle carácter nacional, se llama primera iglesia evangélica dominicana. Fueron los primeros movimientos que dieron allá en 1800, prácticamente parte de lo que se dio con aquellos movimientos misioneros que se desarrollaron con los moravios. Obviamente no voy a entrar en mucha historia de la iglesia porque tendría que digregarme un tanto. Pero cuando llegan los primeros pentecostales para 1916, 1936 concomitantemente, pues se enquistaron entre batallas. Y al quedarse entre batallas, pues por eso se concebía que el evangelio era para personas sin clase, para personas tontas, brutas, aletradas, ignorantes, alfabetas, que esa es la palabra correcta, no alfabetos, sino alfabetas. Entonces se quedaron básicamente allí y esto fue lo que generó que muchos dijesen que los evangélicos eran personas brutas, personas tontas, personas no preparadas.
Ahora, cuando surge mi generación de los 80s, ya mi generación de los 80s, a pesar de que se hablaba de que el que se matriculaba en un seminario de teología, se le apagaba el fuego del espíritu. Yo no creí mucho la historia y me matriculé. Los que estudiaban en la universidad se convertían en ateos, y esto es hasta donde que cuando acá en Marcus, acá en los Estados Unidos, Marcus Martel, dentro de otros, para 1960, empezaron a producir lo que fue la ideología del ateísmo, y que obviamente pues se metió dentro de todos los campos. En mi país, República Dominicana, no es la excepción, donde en 1960 se generó básicamente lo que fue la idea y teoría del Dios ha muerto. Y para 1969 la teología de la liberación, usted recordará que era un contexto de que el hombre casualmente es parte de lo que se vende en los púlpitos el día de hoy. El neopentecostalismo vende la teología de la liberación, y lo voy a explicar. Porque en 1969, cuando en Brasil nace lo que fue la teología de la liberación, de para qué tú tienes que esperar morirte para recibir las promesas del Padre, recíbela aquí, recíbela ahora. Tiene que recibirla ahora. Por eso declara, arrebata. Todo eso viene del neopentecostalismo. Y hoy día, por la ignorancia, vemos a tantos hermanos reproduciendo, como dirían los atenienses, cuando Pablo llega ya en el 53. Perdón, que entró una llamada. Entonces, estos detalles de las cosas que obviamente se van produciendo nosotros, tenemos que tratar en la medida de lo posible de entender que si vamos a llevar a la televisión, tenemos que llevar algo que tenga contenido. Repito, tenemos tantas personas en la iglesia con tantas actitudes. De pronto a veces quizás no es el líder, no necesariamente tiene que ser el líder. Lo que necesita saber, lo que necesita saber, y nosotros poder convertirnos en discipuladores de esas personas y directores de esos hermanos instruidos, estudiados, para que al mismo tiempo pues hagan una correcta presentación y representación a través de los medios virtuales de lo que es el evangelio desde la parte de lo que es la estructura. Y esto me gusta, ¿por qué? Porque estamos hablando de algo global, de algo estructurado, de algo que tiene que ver con una cosmovisión. Un evangelio con una cosmovisión es la que precisamos presentar a través de los medios de comunicación. Y como decíamos ahorita, y como decía Isel hace un rato, y es que el COVID nos ha llevado a esta parte. El COVID, tenemos que darle gracias a Dios. Usted dirá, pastor, porque ya tanta gente ha muerto por el COVID. Yo estoy diciendo que debemos darle gracias a Dios porque el Señor usa cualquier cosa para que su nombre sea exaltado, su nombre sea glorificado. Y creo que el COVID obviamente pues nos ha llevado, señores, usted sabe la gente, no recuerdo la cifra ahora de cuántas gentes durante la pandemia recibió al Señor con nuestras iglesias cerradas. ¿Y por qué lo hicieron? Porque los medios de comunicación estaban abiertos. ¿Por qué lo hicieron? Porque las redes sociales estaban disponibles. ¿Por qué lo hicieron? Porque alguien con un teléfono transmitió un mensaje, por alguien por un teléfono hizo una presentación, alguien por un teléfono transmitió un servicio. Y esto habla de que ciertamente estamos haciendo lo que es correcto. Yo, nuestra congregación, al principio, cuando llegamos acá a los Estados Unidos, pues comenzamos nuestro servicio y yo solamente transmitía el mensaje. La demás parte del servicio no lo hacía porque nos faltaba estructura, nos faltaban músicos, nos faltaban los instrumentos. Bueno, los músicos estaban porque mis hijos son los músicos, pero nos faltaban los instrumentos, nos faltaba, qué sé yo, la presentación. Y obviamente uno dice, cualquiera diría, bueno, pastor, si usted tiene tantos años como comunicador, pues no puede sacar cualquier producto al mercado, al aire, que justamente de eso se trata. Yo no podía salir al aire con algo tan completo como lo estamos haciendo ahora, porque me faltaban cosas, detalles para poder hacer una presentación desde el espacio en el que hacemos pues nuestro servicio, nuestro salón. Además de esto, entonces, faltan algunos instrumentos, equipos. Ya hablaba con una persona que nos está orientando para ver qué inversiones necesitamos hacer para empezar entonces también a tener los equipos adecuados para salir con la mayor fidelidad que el caso invita. O sea, esto habla de inversión. Es importante que entendamos, y un problema mayúsculo que tenemos a veces como iglesias es que no hacemos las inversiones. Usted dirá, bueno, pastores, que dependemos de diezmos y ofrendas. Yo estoy de acuerdo con usted, mi santo. Yo también dependo de diezmos y ofrendas. Nuestra congregación depende de eso para poder avanzar, pero tenemos que estar claros que no podemos escatimar tanto esfuerzo si estamos hablando de la evangelización, si estamos hablando del discipulado, si estamos hablando del hombre como fin último. Quiero, ¿verdad?, aquí señalar el fin último de extender y poder alcanzarles para salvación. Tenemos entonces que hacer las inversiones del lugar para que esto sea posible. Los medios de comunicación demandan esto y es muy desafortunado que veamos que a veces hay servicios que no tienen la calidad, a veces no se le ve el rostro al predicador porque no cuentan con la iluminación correcta, que no tienen el teléfono
porque generalmente se hace desde el teléfono, las cámaras correctas para hacer este trabajo. En definitiva, de esas cosas se tratan, o que ideal de pronto no tienen alguien, un editor que pueda hacer esto, alguien, un diseñador gráfico que permita hacer una línea programática. Recuerdo que en el canal cristiano que fui voz por un tiempo allá en República Dominicana, que era Reino TV, yo fui la primera persona que le hizo voz a este canal y que ya hoy no existe el canal. Pues hablamos de esto, decía, vamos a darle identidad y sello a algo que es propio, y ahí nos unimos. Chelo Holmes, el cantante de reggaetón, que era el diseñador gráfico, yo era la voz en off del canal, entonces nos pudimos fusionar para darle una línea personalizada a este canal, y eso hicimos allí. La verdad es que definitivamente uno con esta nota y experiencia que Dios pues, nos ha permitido en los medios de comunicación, pues nos ayudan a poder encaminar un poquito más y orientarnos en esa dirección. Hoy día, obviamente, como dije, todo está servido en las redes, cómo hacer una buena presentación. Tenemos tanto broadcasting que están allí, tenemos los streamings que están allá, servido ahí, que uno puede contratar, comprar un dominio, pagar una mensualidad de un dominio para tener básicamente al día y abierto pues un canal. Próximamente tendremos, bueno, yo tengo mi canal de YouTube, ahí están mis conferencias, pero próximamente pues tendremos básicamente un canal para poder producir un poquito más, de pronto también una radio, algo de lo que uno verdad persigue, porque ya el que es una cosa ya lo sigue siendo. Yo, lo mío es comunicar, lo mío es enseñar. Soy maestro por más de 33 años de la palabra. Me encanta esto, me encanta hablar, me encanta comunicar, me encanta discipular, me encanta que haya gente con deseo de aprender, porque Dios me llamó a poder enseñar. Giselle, cualquier inquietud. Sí, cómo no. Estoy prácticamente un poco aquí anonadada escuchando todo esto, porque sí había o hay la inquietud aún. Yo creo que este es el principio. Y cuando el director de este programa, de este proyecto de Radio Fuego de Dios, me hablaba y me decía, invita pastores. Y yo tomé eso como bueno y válido, porque entiendo que quién mejor que nuestros pastores para orientarnos. Son las personas que el Señor ha puesto para dirigir el redil. Y hablaba hoy con alguien en cuanto al ministerio pastoral, que veo en la palabra Efesios 4:11 en adelante una conjunción. Digo, el ministerio que está unificado, según lo que dice la Biblia, es pastores y maestros, donde el pastor debe de tener, ¿verdad?, esa capacidad para enseñar, para mantener al redil, para darle un buen pasto. Ok, no todos quizás tienen esa virtud, pero también el Señor provee maestros para aquellos pastores que quizás no tienen la capacidad para enseñar o para instruir. Pero hablaba de la unificación de estos ministerios, porque de verdad que es importante y se hace muy necesario en este tiempo la instrucción. De verdad que sí, porque como usted decía, tenemos que revisar y analizar qué es lo que estamos multiplicando. Hoy en día vemos que no hay como una orientación en cuanto a esto, cuando aún dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos creyentes, le estamos dando más prioridad quizás a multiplicar o a difundir o a compartir contenido que realmente cuando usted lo analiza no edifica, mientras que quizás lo que sí edifica no se multiplica. Entonces, en esa virtud, este tema de la iglesia y los medios de comunicación, recuerdo y bendigo la vida de mi pastor Juan Luis González, que está conectado. Hablábamos también y se trataba este tema y recibíamos orientación en cuanto al tema para nosotros aprender a manejar nuestras redes sociales. Una cosa también es la intención, y quisiera ahí que usted haga una orientación en cuanto a cada creyente de cómo manejar nuestras redes sociales, del uso correcto de nuestras redes sociales, porque independientemente somos personas que debemos marcar diferencia y debemos representar, es la palabra, como dice la escritura, somos, verdad, pueblo de Dios, somos embajadores del reino de nuestro Señor Jesucristo, y en todo lo que hacemos
debemos representar dignamente el reino de nuestro Señor y hacerlo a la altura. Y yo entiendo que hay la necesidad de orientar a los hijos de Dios en este sentido. Así que apelo a su consejo al pueblo de Dios. Maravillosa inquietud. Y eso, mira, amada, me encantó eso como lo manejas por la necesidad de que ciertamente precisamos, como dice Colosenses 3:17, todo lo que hagamos de palabra o de hechos, que lo hagamos todo para la gloria del Señor. Entonces, en virtud de lo que se establece esa expresión de que todo tiene que ser para la gloria del Señor, entonces pensar si lo que estamos haciendo da gloria al Señor, en las redes sociales no quedan exentas de que glorifiquemos al Eterno con lo que estemos haciendo en las redes sociales. Por ello, primera de Pedro capítulo 2 está diciendo en el 9 que fuimos un pueblo adquiridos por Dios para que anunciemos. Mira que sigue hablando de comunicación, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, en virtud de esto, si la luz básicamente se enciende para poder disipar cosas, qué bueno que nuestras redes sociales pues testifiquen y den gloria al Señor por lo que estemos haciendo con ella. Igual donde quiera que estemos, si vamos a hacer la radio, no solo, de hecho, como siempre hemos señalado y obviamente enseñamos bastante sobre este tema, y es que el Señor no quiere que las cosas sean buenas, Él quiere que las cosas sean excelentes, o sea, que alcancen ese grado superlativo de lo que Él pues obviamente plantea y apunta de acuerdo a su propia esencia. Y eso me gusta porque el Señor ha hecho un depósito de gracia en nosotros. Me gusta la palabra gracia, pero desde el contexto desde el hebreo, desde el idioma hebreo, Haná, que significa Dios hacerse sustancia con el individuo para desde allí conducirlo al cumplimiento de su voluntad. Y esto es fundamental porque es cuando alguien quiere darle gloria a Dios a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, que mi Facebook hable de Dios, que mi vida hable de Dios, que mi canal de YouTube hable de Dios, que todo lo que yo haga testifique del Señor. Pues obviamente es a lo que nosotros pues estamos llamados. Y es muy desafortunado que ese 98 millones de gente que se conectan, muchos son creyentes que están conectados, pero desafortunadamente muchos creyentes están dando un uso incorrecto a las redes sociales. Muchos están consumiendo pornografía, haciendo cosas, ¿verdad? Entrando a sitios que no van a significar ni a representar algo que le dé gloria al Señor. Entonces, sí es fundamental el hecho de que nosotros como creyentes pues hagamos que todo lo nuestro brille, pero con la luz de Cristo, que nosotros seamos como la luna, que aun cuando es un cuerpo opaco, pero ella hace una refracción de la luz del sol. Y como dice el maestro en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y él dijo, ustedes son la luz del mundo, Mateo 5:14. Entonces, si somos la luz del mundo, porque Él es la luz del mundo, es porque nosotros lo proyectamos a Él. Y eso es lo que el mundo necesita, que nosotros le proyectemos a Cristo y que no suceda como decía este pacifista indio, Mahatma Gandhi. A mí me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos, porque el comportamiento del cristiano pues, estaba a la altura del Cristo que ellos vendían o que ellos predicaban. Qué bueno que ciertamente nosotros prediquemos a través de nuestras páginas sociales, que los Instagram, que los Twitters, que todas las que aparezcan en las plataformas digitales, que un creyente aparezca, pues aparezca hablando y testificando de la grandeza del Eterno. Claro que sí, queda entendido en ese sentido de que las redes no son malas. Un cuchillo, perdóname. Disculpe, nosotros somos los que debemos de darle el uso adecuado a las redes. Y también la intención correcta, porque quizás hoy muchos están utilizando las redes porque quieren proyectarse a sí mismos, no necesariamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero procurar nosotros que lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y lo hagamos con la intención de glorificar su nombre y de que más que quizás nuestra figura, independientemente de que no se puede desligar una cosa de la otra. He escuchado personas que van a predicar y dicen, Señor, quítame a mí y colócate tú, pero si tú eres el instrumento, ¿cómo quitarte? Pero que la intención sea glorificar al Señor, que toda la gloria la demos a Él. Pastor. Sí, eso es importante porque mira, una de las cosas que decía ahorita con referencia a lo que es el neopentecostalismo,
Y es que el neopentecostalismo trae de las greñas aquel principio erásmico del siglo XIV, que es el humanismo. Este humanismo que desmonta a Dios de su trono para poder establecer al hombre como figura. Y obviamente todo esto ha ido versando y girando en torno a mí. Por eso es que hoy vemos que tantos ministerios son el ministerio fulano de tal. O sea, si ese fulano de tal se muere, ese ministerio desaparece, porque lo está vendiendo a él. Y uno de los graves errores para mí, obviamente respeto a quien lo haya hecho, yo no sigo esta virtud, si se quiere, ¿no? Ese tipo de filosofía, porque lo que importa es el Señor. Recordamos que el único nombre que es sobre todo el nombre es el de Cristo, no el mío. Y el gran problema de la Torre de Babel, Génesis capítulo 10, es que ellos quieren hacerse un nombre. Y hoy día la gente quiere hacer que su nombre sea publicitado, que su nombre sea conocido, cuando el nombre que tenemos que dar a conocer es el nombre de Cristo. Entonces, esa es la gran problemática. Y como bien decías, las plataformas digitales, los medios de comunicación deben ser para que podamos entronizar al único nombre ante el cual se doblarán todas las rodillas. Como diría el apóstol Pablo, de quien soy y a quien pertenezco. Si soy de él y le pertenezco a él, pues lo menos que debe importar es que la gente sepa que existe Miguel Luperón. Lo que la gente sí necesita es que conozcan que yo soy pertenencia de un gran Señor que entregó su vida por mí en el Calvario y que transformó mi existencia, y por su gracia eterna de vivir una vida disoluta, una vida vacía, le dio sentido a mi existencia. Y hoy por esa bondad estamos aquí. Hoy por su gracia se abren cámaras frente a nosotros. Por su gracia se abren medios hercianos, ¿verdad? Como el caso de la radio o televisivos, pero no para que se vean o se proyecten nuestras figuras. Es para que se proyecte a Cristo a través de nuestras figuras. Y como bien decías, la parte irracional de que Señor, quítame a mí y ponte tú. Él pudo haberlo hecho, pero Él te escogió a ti para que lo hagas. Esa falsa humildad no aplica a este tiempo. Por eso Pablo establece lo que es un culto racional, porque no se está razonando mucho dentro de lo que es este principio de lo que el Señor persigue. Entonces es importante que nosotros pues nos ubiquemos en tiempo y espacio. Es nuestra responsabilidad hacer aquí y ahora lo que estamos llamados a hacer para la gloria del Eterno. Así es. Hay algo importante que sería ya de mi parte lo que voy a hacer hincapié. Dios bendiga a mi perrita Luna, que siempre ella quiere participar. Entonces, en cuanto a la preparación, muy importante. Y la nota que usted decía, porque ciertamente, aunque se ha ido superando ese pensamiento, todavía hay muchas personas que por su falta de conocimiento entienden que la unción en su persona podría morir, cuando realmente la misma escritura nos llama a escudriñar. Nos llama, como el consejo de Pablo a Timoteo, a la preparación. Entonces, lo que nos da autoridad a nosotros es primeramente una vida de obediencia al Señor y sumisión a su palabra, y también nuestra preparación en el conocimiento de la misma para poder trazarla bien. Entonces, exacto, un consejo, amado pastor, a todos los creyentes en esta tarde que han escuchado de la iglesia y los medios de comunicación. Quizás no lo harán directamente a través de una red social o de un medio televisivo o radial, pero independientemente, como creyentes estamos llamados a comunicar. El Señor dio la orden general de ir por todo el mundo y prediquen el evangelio. De una forma u otra tenemos que tener esa comunicación para llevar el mensaje. Entonces, un consejo alentando a los creyentes a la importancia de la preparación en cuanto a la escritura. A mí me encanta que el texto sagrado dice, Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien. La palabra aquí que usa bien, la palabra griega es ortotomeo. Y cuando traemos esta palabra al español es que corta rectamente sin torcerla. Y quiero apuntar esto porque para un griego, el que se tuerce, la palabra pecado en griego, que es harmatía, es torcerse. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, no te tuerzas, no peques,
usando la palabra. Hay gente predicando pecado y predicando en pecado. Predicando pecado y predicando en pecado. Mire que estoy hablando de las dos cosas. Predicando pecado porque no están predicando correctamente el texto sagrado por la falta de conocimiento. Por eso me encanta que Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. Aquí yo la parte de la preparación para toda buena obra. O sea, es que si los medios de comunicación nosotros estamos preparados para toda buena obra en esos medios, la gente va a conocer al Señor de una forma estructural, de una forma clara, diáfana, de una forma correcta. Y qué bueno que los representantes del Evangelio, los que estemos insertados en esos medios, pues igual hagamos un trabajo a la altura de las demandas del tiempo. Una cosa es que es importante, que me gustó lo que decías, y esto lo hemos visto por mucho tiempo, y es de que la gente habla de que esto no es con hermenéutica ni con homilética, y yo pregunto, ¿con qué es? Porque la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en hebreo, griego y arameo. Entonces, si yo no conozco los idiomas bases, no voy entonces a hacer una correcta interpretación. Obviamente no estoy forzando a que todo el mundo se vaya y matricula a una universidad, ojalá que sí, para que por lo menos conozca lo básico de los idiomas en que se escribe el texto sagrado. Por lo menos nosotros hacemos básicamente esta nota para querer ayudar un poquito a los hermanos. Y como bien invitas, mi santa hermana, es a esto, a que nos preparemos. Porque yo no entiendo, personalmente, yo quiero que por favor usemos la parte lógica. ¿Usted cree que un presidente enviaría como embajador a la persona menos preparada a un país para darle cartas credenciales y le represente su gobierno? Sin embargo, hoy tenemos a muchos creyentes queriendo predicar el evangelio sin la preparación correcta. Entonces no creo que Dios lo haya enviado. Ay, pastor, usted sí es radical. No, perdóname y excúsenme. Toda mi vida he entendido esto de esta manera. Cuando recibí al Señor siendo yo un adolescente, eso lo entendí. Desde ese mismo momento y a los pocos meses yo estaba matriculado en el seminario porque quería hacer una representación correcta del Dios que me había llamado. Al día de hoy lo que entendemos es que justamente es esto. Obviamente con ello no quiero que alguien me interprete que eso estoy señalando, golpeando, no. Porque inclusive he visto algunos hermanitos que muchos lo republican, porque sus formas de decir las cosas que genera hilarancia o risa. Personalmente yo no me atrevo. Primero porque son mis hermanos en Cristo, a quienes yo debo orar, por quienes debo orar y a quienes debo orientar. Y no puedo tomarlo como payasos para hacer que otros se rían y se burlen. Primero porque son parte del cuerpo al que yo pertenezco, uno. Segundo, porque ellos necesitan que yo como hermano mayor, que tengo más días que ellos en el evangelio, los oriente y los dirija. Y tercero, como pastor, como comunicador, tengo la obligatoriedad al mismo tiempo de tratar de dar la mano para que las cosas sean lo más correctas posible. Entonces, si vamos a ir a los medios de comunicación, vamos a prepararnos. Si como iglesia vamos a salir, qué bueno que nos preparemos. Bueno, pastor, no tenemos para comprar una cámara. Bueno, pues hagan un esfuerzo, consigamos un iPhone 11 que tiene la mejor, bueno, no la mejor cámara, pues tenemos el Samsung 20. El Samsung 20 Plus que ya salió. Entonces tiene mejor cámara, son 5 cámaras que tiene aquel y sale más nítido, más diáfano lo que se esté haciendo. Entonces sí nos toca a nosotros tratar en la medida de lo posible de empujar un poco para que el reino de Dios siga siendo exaltado. Y una nota que hay que apuntarles. En los 80s nosotros íbamos y dábamos un culto relámpago, ya eso no funciona en este tiempo. Pastor, pero ¿cómo que los cultos así no funcionan? No, mi amor. La covidianidad dice que no se pueden reunir las personas a menos de 6 pies. Y obviamente todo esto nos está moldando para lo que se quiere hacer. Recordamos que ya salió la 5G, el 5Y, el bando de ancha de 5Y. ¿Y tú sabes qué es lo que quiere decir esto? Que cuando todo el mundo sea vacunado, si hay mucha gente aglutinada cerca, no podrán leer las antenas, el chip que la gente va a tener, por eso lo están separando. Si usted no entiende esta parte, es porque está falta de comunicación. Entonces, por eso es que la comunicación es un poder. El cuarto poder es los medios de comunicación. Es la comunicación y el creyente. Y como el poder se hizo para usarse, usemos el poder. Y pienso en lo que el maestro dijo, Lucas 10:19, y aquí yo le doy poder y potestad de hollar serpientes y escorpiones, deshacer todas las obras del diablo y que nada les dañe. Ojo, les doy, la palabra allí en griego es exousias, y esto habla de cuando se lleva a una persona
que nos acompañe ante un notario para nosotros delegarle poder para que nos represente en cualquier acción jurídica, legal que vaya a hacer. Eso fue lo que él dijo. O sea, ustedes para aquí en adelante tienen todo mi poder para que hagan lo que yo estoy mandándoles hacer. Esto es lo que necesitamos para los medios de comunicación. Gentes que cumplamos con el compromiso de nuestro llamado. Y me gusta, la palabra llamado en griego tiene 3 acepciones. El verbo kalein, que es llamar a alguien por nombre propio. El adjetivo klesis, kletos, que es llamar a alguien para entregarles dones, talentos y ministerios. Y el sustantivo klesis, que es llamado para que se rinda cuenta de lo que se te entregó, cuando se te llamó. O sea, los medios de comunicación, el Señor los entregó. Bien que en los 80s teníamos predicadores que decían que la televisión era el cajón del diablo, pero como el concepto ha ido cambiando. O sea, hoy sabemos que todo el mundo quiere estar en el cajón para tratar de llevarle al mundo el mensaje de las buenas noticias, de que a pesar de corrupción, a pesar del nepotismo, a pesar del clientelismo, a pesar de la depravación, a pesar de todo esto, a pesar de la oscuridad que circunda el mundo, existe una luz al final del túnel, y esta es la luz de Cristo, para que muchas vidas, hogares y familias sean transformadas, que la sociedad misma sepa que todavía hay esperanza. Tremendo, excelente consejo. Damos gloria al Señor porque entiendo que este ha sido un tiempo de suma edificación. Quizás, claro está, podríamos abarcar, pero el tiempo es corto. Más adelante, si el Señor lo permite, pues tendremos nuevamente a nuestro hermano pastor para que dentro de sus posibilidades siga aportando de eso que Dios le ha dado. De verdad que sí, que es necesario en este tiempo. Así que nos sentimos contentos, Pastor Luperón. Una bendición para nosotros tenerlo a través de este medio y que usted haya dispuesto tiempo. Sabemos que los pastores son muy ocupados, tienen mucho trabajo, pero qué bueno que ha podido tener este tiempo con nosotros para dar este mensaje tan importante al pueblo de Dios que nos escucha a través de Radio Fuego de Dios. Así que nos sentimos excelentemente bien esta tarde con su presencia en medio nuestro. Sea usted bendecido, su casa, su congregación, y que el Señor le siga, ¿verdad?, dando para que usted siga también compartiendo de esos conocimientos con nosotros. Bueno, para mí es más que un honor, y doy gracias a Dios porque te puso en el corazón el que me llamara para esto. Obviamente, como digo en mis enseñanzas, nosotros servimos para poder servir, porque si no, no servimos. Entonces, en virtud de esto, la realidad es que me siento muy contento y muy privilegiado que a través de ti y Radio Fuego de Dios, pues podamos llegar a tanta gente, y a través de este medio del Zoom y el Facebook en su momento, pues glorificamos al Señor por este tiempo. Gracias por tomarnos en cuenta. Obviamente tratamos en la medida de lo posible que el Señor sea glorificado y poder ser canal de bendición. Amén, gloria a Dios. Así que, amados, le bendecimos en el nombre del Señor y les damos gracias por la sintonía. Comparta esta transmisión, ya que entendemos que este contenido es necesario y es de suma importancia de que el pueblo de Dios conozca, que el pueblo de Dios se oriente y sea direccionado en la vía correcta. Así que se despide de ustedes su hermana Giselle Vázquez. Vamos a escuchar la promoción de la estación y será hasta una próxima ocasión si Cristo no ha venido. Así que escuchamos la promoción. Transmitiendo para Radio Fuego de Dios Network C.W.World desde California, Argentina, República Dominicana, Salvador, Guatemala, México, y expandiéndonos para llevar el nombre de Jesucristo a las naciones, y sea proclamado el mensaje de amor, el mensaje de salvación. WhatsApp 6616 23 58 39. Pasen feliz resto del día y bendiciones.